Bien, entonces la coordinación nerviosa me abarcaba lo que eran los órganos de los sentidos. ¿Cuáles eran esos órganos de los sentidos? ¿Cuáles eran esos órganos de los sentidos? ¿Se les olvidó ya? Órganos de los sentidos. Visión, para la visión era el globo ocular. Para la audición, el oído. Para el gusto, ¿cuál era? La lengua. ¿Cuál me falta? Para el olfato. Para el olfato, la nariz, y para el tacto, la piel. Luego de los órganos de los sentidos vimos lo que era el tejido nervioso. El tejido nervioso estaba conformado por las neuronas, las microglias y las neuroglias. Luego el sistema nervioso central, que es donde se interpreta todos esos estímulos que son captados por los órganos de los sentidos. Y ahora vamos con el sistema nervioso periférico. La palabra periférico, me indica que va a estar relacionado más que todo con la emisión de respuestas. Es decir, ya trae la información, la respuesta. El sistema nervioso interpretó todos esos impulsos nerviosos, ahora él emite una respuesta que va a ir mediante el sistema nervioso periférico, o va a ser también él quien se encargue de llevar los estímulos hacia el sistema nervioso central. O sea, él va de afuera hacia, digámoslo así, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, en esos dos sentidos, aferente y eferente. Entonces, este sistema nervioso periférico es todo tejido situado fuera del sistema nervioso central. Es decir, todos los tejidos nerviosos que estén fuera del cerebro, del cerebelo, del tronco encefálico y de la médula espinal. Todo lo que se derive de él. Cuando digo todo lo que se derive de él es porque ese sistema nervioso periférico tiene su origen en el sistema nervioso central. Recordemos cuando les hablaba del cerebelo o del tronco encefálico, habían partes donde decía que daba origen al par, por ejemplo, al par craneal 5, 6 y 7. Habían partes donde decía sí, o da origen al par craneal 10, 11 y 12. Es porque de allí nacen esos nervios periféricos. Entonces, no forman parte del sistema nervioso central, pero sí se originan allí. Y se encarga de conectar las demás partes del cuerpo con el cerebro y con la médula espinal. Este sistema nervioso periférico se divide en dos tipos de sistemas. Tenemos el sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso de la vida vegetativa o autónomo. El de la vida de relación está formado por 12 pares de nervios craneales y 12 pares de nervios raquídeos. Estos nervios craneales, 12 pares craneales, ¿de dónde surgirán? Si son craneales, no es el cráneo. 12 pares craneales, ¿de dónde surge? ¿Qué hay dentro del cráneo? ¿Qué hay dentro del cráneo? El cerebro. Está el cerebelo y una parte del tronco encefálico. Entonces, los nervios craneales van a surgir del encéfalo. El encéfalo que me comprende esos órganos. Y los 31 pares raquídeos, ellos surgen de la médula espinal. Estos surgen del encéfalo y estos de la médula espinal. Luego tenemos el sistema nervioso de la vida vegetativa, o conocido también como sistema nervioso autónomo. Él comprende el sistema nervioso simpático y parasimpático. Autónomo, ¿por qué? ¿Por qué autónomo? Porque se encarga de controlar las funciones que nosotros no podemos controlar, de todas las funciones que son involuntarias, todos los movimientos involuntarios, todo lo que hace nuestro cuerpo que es involuntario, que nosotros no lo controlamos, de eso se encarga el sistema nervioso de la vida vegetativa, por eso es autónomo.
Ahora vamos a describir el primero, sistema nervioso de la vida de relación. Este se encarga de captar los estímulos externos e internos. Recordemos que los estímulos no solamente provienen del exterior, o sea, no solamente es un cambio que ocurre a mi alrededor, sino puede ser un cambio interno, por ejemplo, que se me subió el azúcar, que se me bajó la presión. Esos son cambios internos que también son estímulos. Entonces, el sistema nervioso de la vida de relación se encarga de captar esos estímulos, los codifica y los adapta al cuerpo, y esto ocurre gracias a los nervios cráneoespinales, que son estos, que serían en total 43 pares, 12 craneales y 31 raquídeos. Y aquí tenemos algunos nervios. Tenemos, por ejemplo, el nervio frénico, nervio radial, cubital, ciático, nervio femorocutáneo, cutáneo medial. Todos esos nervios salen o del encéfalo o de la médula espinal. Estos nervios pueden ser de tres tipos: aferentes o sensitivos, y ya a estas alturas del tema, ustedes deben tener claro cuándo son aferentes y cuándo son eferentes. Aferentes o sensitivos son los que llevan impulsos desde el receptor, es decir, desde el órgano receptor, desde el ojo, desde el oído, desde la nariz, hacia el cerebro o la médula espinal. Digamos que va de afuera hacia adentro, va desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Entonces, los nervios cráneoespinales aferentes o sensitivos hacen eso, van a llevar la información desde el receptor hacia el cerebro o médula espinal. En cambio, los eferentes van en sentido contrario. Ellos van a llevar ya una respuesta. Ya el cerebro y la médula interpretaron eso, ese estímulo. Ahora los eferentes llevan la respuesta hacia el órgano efector, es decir, el que va a realizar ya sea un movimiento, si es una glándula va a segregar algún tipo de hormona. Entonces tenemos nervios aferentes o sensitivos, nervios eferentes o motores, y tenemos los nervios mixtos. ¿Ellos qué van a hacer? Ellos se pueden comportar como aferentes o eferentes, es decir, ellos van a estar en el trayecto, comunicando a uno con el otro. ¿Alguna pregunta hasta acá, hasta este momento? ¿O algún aporte que quieran hacer? ¿Alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Todo claro hasta ahora. Seguimos. Vamos con los nervios craneales. Los que salen del cerebro, del cerebelo, del tronco encefálico, son los craneales. Ellos son 12 pares de nervios, es decir, tenemos 24 nervios. Nacen de la cara inferior del cerebro. Si nosotros vemos el cerebro de abajo hacia arriba, vamos a observar que de allí surgen esos 12 pares de nervios. Estos se van a extender por los pedúnculos cerebrales, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, que son parte del tronco encefálico. Y se van a distribuir a través de los agujeros de la base del cráneo. ¿Qué van a hacer estos 12 pares de nervios? Ellos inervan la cabeza, es decir, ellos van a llegar hasta la cabeza, cuello, vísceras del tórax y abdomen. Y se van a encargar de cumplir todas las funciones de esas zonas, de la cabeza, cuello, vísceras del tórax y del abdomen. Todas las funciones de llevar todos los estímulos y respuestas en esas zonas. También tienen otra función, que es llevar las fibras del sistema nervioso autónomo. Ya más adelante les voy a aclarar esto. Entonces, esos nervios van a ser acompañantes de las fibras del sistema nervioso autónomo. Y aquí tenemos los 12 pares de nervios. El primer par es el par olfatorio. Este se encarga de transmitir impulsos nerviosos. Está asociado con la nariz. Tenemos el segundo par, que es el par óptico. Lo que es el segundo par, el tercero, el cuarto y el sexto están relacionados con el globo ocular, con los músculos del globo ocular.
Entonces el segundo, el par óptico, se encarga de transmitir impulsos visuales. El tercero es el oculomotor, motor ocular común. Se encarga del movimiento de los músculos oculomotores y se encarga de la miosis y acomodación. Esto sería la acomodación del cristalino. Recordemos que el cristalino, sería esto, él es el lente de nuestro globo ocular. Él se encarga de enfocar, él se acomoda para enfocar ese haz de luz que percibimos. Entonces, eso es gracias al tercer par, al motor ocular común. Tenemos el cuarto par que se llama patético otroclear. Él realiza también movimiento de los músculos oculomotores, específicamente del oblicuo superior. Por ejemplo, el motor ocular común, él se encarga del recto inferior, del recto superior, del recto interior y del oblicuo inferior. Y este se encarga del oblicuo superior. Tenemos varios músculos allí en el globo ocular, que son los que se encargan de sujetar el globo ocular allí en el cráneo. Tenemos el quinto par, que es el trigémino. Él se encarga de la sensibilidad de la cara y se encarga de los músculos de la masticación. ¿Cómo sería esto? ¿Qué significa esta S y qué significa esta M? Cuando él tiene fibras, cuando él trabaja con nervios aferentes o sensitivos, se encarga de la sensibilidad de la cara. Es decir, él se encarga de captar esos estímulos en nuestro rostro. Y cuando actúa como eferente o motor, se encarga de llevar la respuesta hacia los músculos de la masticación. Esos serían los músculos efectores en ese caso. Tenemos el sexto par, que es el motor ocular externo, también conocido como abducens. Él se encarga de los músculos oculomotores, específicamente del recto externo. El séptimo par, el par facial, él se encarga del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, es decir, se va a encargar de percibir tenemos 5 sabores, entonces si están en los 2/3 anteriores se encarga de percibir por lo menos 2 tipos de sabores. Se encarga también de las glándulas lagrimales, salivales y las glándulas de Bowman. El octavo par se llama vestibulococlear. Él está relacionado con el sentido de la audición. Transmite impulsos auditivos y de equilibrio. Tenemos el noveno par, el glosofaringio. Se encarga del gusto del primer tercio posterior de la lengua. De esta zona de acá, es decir, se encarga del sabor ácido principalmente. Se encarga de los músculos de la faringe y de la glándula parótidas. Tenemos el décimo par, conocido como neumogástrico, se encarga de las vísceras. El par número 11, espinal, los músculos del cuello. Y el par número 12, hipogloso, de algunos músculos de la lengua también. Entonces estos son los 12 pares que nacen del encéfalo, ya sea del cerebro, tronco encefálico o cerebelo, de cualquiera de esas estructuras. Seguimos ahora con los raquídeos. ¿De dónde nacen los raquídeos? A ver si ya se los dije hace ratico, vamos a ver si ya se les olvidó o se acuerdan. Los raquídeos, entonces, ¿de qué zona del sistema nervioso central surgen? Los craneales eran del encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico. ¿Y los raquídeos? ¿De dónde surgen? ¿De dónde surgen los raquídeos? De la médula espinal. Muy bien, los raquídeos surgen de la médula espinal. Muy bien, Mía. Entonces, estos son 31 pares. Tienen su origen en la médula espinal. Al salir de la médula espinal se unen formando una red denominada plexos. Es decir, ellos salen de la médula espinal y hay un punto donde se encuentran todos ellos y me van a formar estos plexos, que son 4 plexos que ya se los voy a describir. Y aquí tenemos los 31 pares. Tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios dorsales, 5 pares de nervios lumbares,
5 pares de nervios sacros y un par de nervios coccígeos. Al final de la médula espinal se van a unir formando uno de los plexos, pero en esta zona es donde hay más abundancia de nervios, que es lo que se conoce como cola de caballo o cauda equina, que creo que se los nombré cuando les expliqué la médula espinal. Allí es donde se forma la cauda equina. Entonces, por ejemplo, las personas que le hacen una operación, no sé, de las piernas o la cesárea, ¿desde dónde creen ustedes que van a colocar la anestesia? ¿Desde qué nervios? ¿O para controlar qué nervios? ¿Para dormir qué nervios? ¿Será desde los cervicales? Cuando la anestesia es local. Por ejemplo, a mí me practicaron cesárea y a mí me durmieron de la cintura para abajo. De ahí no sentía nada, pero arriba sí estaba despierta. Entonces, ¿desde dónde creen ustedes que se durmió? ¿Desde los dorsales, desde los cervicales, desde los lumbares, coccygios, desde dónde? Desde los lumbares. Desde los lumbares, pero como desde el tercero, no desde el primero. Desde los lumbares se duerme. O sea, la anestesia va a actuar sobre los lumbares, los sacros y los coccygios. De aquí para arriba uno está despierto. De aquí para arriba uno está despierto. Y aquí tenemos los plexos raquídeos. Como les mencioné aquí, cuando estos nervios se unen, se encuentran, van a formar los plexos. Y tenemos 4 plexos. El plexo cervical, este es el plexo cervical, él me comprende los 4 primeros pares de nervios cervicales, son 8 pares, y los 4 primeros me van a conformar el plexo cervical, y ellos inervan o llegan hasta los músculos del cuello, estos que están acá, y los músculos de los hombros, estos de acá. Luego tenemos el plexo branquial. El plexo branquial comprende los otros 4 pares que quedaron de los nervios cervicales y el primer par dorsal. Esto se va a encargar de controlar las extremidades superiores. Se encarga de controlar las extremidades superiores. Luego, el resto de los pares dorsales, me van a conformar los nervios intercostales. Esto me conforma los nervios intercostales, es decir, que ellos no se van a encontrar, ellos no me van a formar esas redes. Luego viene el plexo lumbar. El plexo lumbar comprende los 4 primeros pares lumbares. Ellos me van a inervar la pared abdominal anterolateral, los genitales externos y la parte del miembro inferior. Parte del miembro inferior, no controla totalmente el miembro inferior. Luego tenemos el plexo sacro, la última partecita me comprende el quinto par lumbar, el quinto par lumbar, el último, porque los 4 primeros están aquí en el plexo lumbar. Entonces sería el último par lumbar y los pares sacros 1, 2 y 3. Esto me va a regular lo que son las extremidades superiores, o se va a encargar de controlar las extremidades inferiores, las extremidades inferiores. Entonces las extremidades inferiores son controladas en parte por el plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Cómo es la estructura de un nervio raquídeo? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo va a ser su función de acuerdo a su estructura? Un nervio raquídeo me comprende una raíz posterior o dorsal y una raíz anterior o ventral. Aquí tenemos la médula espinal. Este es un corte de la médula espinal. Recordemos en la clase pasada las meninges, que eran las capas protectoras del sistema nervioso. Está la dura madre, aracnoides y pia madre. Estas son las 3 capas, las 3 meninges. Entonces, un nervio raquídeo es este es un nervio raquídeo, y él tiene una raíz posterior, que sería esta, una raíz posterior, y tiene una raíz anterior, o ramificación anterior. Esto está la sustancia gris y la sustancia blanca se encuentra al contrario que en el cerebro y el cerebelo. La sustancia gris está en el centro y la sustancia blanca está alrededor. Entonces, la raíz posterior o dorsal
que sería esta, ella es aferente. Si es aferente, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde viene la información? Si es aferente. A ver, como les dije, a esta altura ya es para que tengan claro cuándo es aferente y cuándo es eferente. Si ella es aferente, trae la información desde la zona donde se captó el estímulo, desde el órgano receptor. Entonces ella viene de aquí y va a llegar a la médula espinal a la altura del surco lateral posterior. Esto sería el surco lateral posterior. Y allí va a hacer sinapsis con las neuronas que se encuentran allí. Entonces, la raíz posterior, ella trae el impulso nervioso hacia la médula espinal. La raíz anterior o ventral es eferente, es decir, va en sentido contrario. Sus fibras salen de los surcos laterales anteriores, salen por acá, y es eferente, es decir, va desde la médula espinal hacia el órgano efector, es decir, ella ya lleva una respuesta. Este trajo el impulso nervioso, se interpretó aquí en la sustancia gris, de aquí sale una respuesta que ahora la lleva la raíz anterior hacia el órgano efector, ya sea hacia un músculo, ya sea hacia una glándula. Por ejemplo, lo que siempre les colocaba, el ejemplo del reflejo rotuliano. El reflejo rotuliano, el golpecito allí en la rodilla. ¿Quién es el órgano efector? La piel. Se da el golpecito, la piel lo capta, entonces eso se transforma en un impulso nervioso que va a viajar mediante la raíz posterior. Viaja por la raíz posterior, llega a la médula espinal, se interpreta, esto emite una respuesta mediante una raíz anterior o ventral, va a llegar al órgano efector, que es el músculo flexor, quien se va a encargar de ejecutar la respuesta, que en este caso es el movimiento, que se levante la pierna. Entonces, aferente cuando va, eferente cuando viene. ¿Está claro? Ya saben qué es aferente y qué es eferente. Aferente también se conoce como sensitivo y eferente se conoce como motor. Motor o motora. Entonces, ¿ya está claro cuándo es aferente y cuándo es eferente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunten. Si no lo tienen claro, pregunten. Ok, seguimos. Ahora vamos con la segunda parte de este sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Autónomo o vegetativo. Él se encarga de controlar las funciones viscerales de las estructuras internas de nuestro organismo. Es decir, se encarga de todas aquellas acciones que ejecuta nuestro cuerpo, nuestro organismo, que nosotros no podemos controlar. Son involuntarios. Es decir, que se encarga de regular el equilibrio interno, se encarga de la homeostasis de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son funciones viscerales? Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, que los pulmones se contraen y se dilatan para regular la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco, los movimientos peristálticos y de propulsión del sistema digestivo, la contracción y dilatación de la pupila, todas esas funciones que nosotros no controlamos, segregación de hormonas, nosotros no sabemos cuándo, por ejemplo, el páncreas, yo no sé cuándo el páncreas está segregando insulina, yo no conozco en qué momento ocurre eso. Entonces son funciones viscerales, son todas esas funciones que son involuntarias y que se encargan de regular el equilibrio interno de nuestro organismo. Este sistema nervioso autónomo ejerce función sobre el músculo liso. Por ejemplo, el músculo liso lo encontramos en las vísceras, en los intestinos, en el estómago, en el esófago. Entonces, todos los movimientos de contracción y dilatación del músculo liso son gracias a este sistema nervioso autónomo. Y también los del músculo cardíaco, que también es involuntario, así como la segregación de hormonas por parte de las glándulas. No solo segregación de hormonas, porque las glándulas pueden ser también exocrinas. Por ejemplo, cuando los testículos segregan
espermatozoides, ahí tiene un carácter exocrino. Cuando segrega testosterona, tiene un carácter endocrino. El páncreas, cuando segrega insulina, es una glándula endocrina. Cuando segrega los jugos pancreáticos hacia el sistema digestivo, es una glándula exocrina. En cuanto a su estructura, este sistema nervioso autónomo tiene fibras que salen del sistema nervioso central. Solo tiene fibras eferentes, es decir, solo fibras que ya van con una respuesta. Fibras eferentes, solo tienen fibras eferentes. Estas se proyectan a través de los nervios periféricos y ganglios. Los ganglios son cúmulos de tejido nervioso que se encuentran fuera del sistema nervioso central. La sinapsis se realiza en el ganglio vegetativo por neurotransmisores, los cuales van a ser acetilcolina y noradrenalina. Esos son los dos neurotransmisores de este sistema nervioso, acetilcolina y noradrenalina. La información llega al sistema nervioso central a través de las fibras eferentes viscerales junto a las aferentes cranioespinales. Recordemos en los nervios cranioespinales les dije que ellos servían como transporte, algo así, para el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Esto se los voy a explicar ahorita al volver del receso, esta imagen. Entonces vamos a receso, continuamos ahorita a la 1:10. Bien, entonces les decía que el sistema nervioso autónomo o vegetativo se encarga de las funciones viscerales, como por ejemplo del ojo, del globo ocular, que sería en este caso la dilatación y contracción de la pupila, la acomodación del cristalino. En la mucosa nasal también ejerce función segregando mocos en la cavidad oral y nasal. Tenemos las glándulas salivales que segregan enzimas como la amilasa salival. En la tráquea y bronquio se encarga de la contracción y dilatación. Igual en el corazón se encarga de los movimientos de contracción y dilatación. En el hígado se encarga de la segregación de la bilis, por ejemplo. En el páncreas la segregación de insulina y de los jugos pancreáticos hacia el sistema digestivo. En los intestinos de los movimientos de propulsión y del proceso de absorción. Entonces, todos esos movimientos que nosotros no somos capaces de controlar, se encarga de controlarlos el sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Cómo está conformado la estructura o cómo está conformado una fibra del sistema nervioso autónomo o vegetativo? Él va a constar de una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Y recordemos que un ganglio es una acumulación de células nerviosas que se encuentra fuera del sistema nervioso central. La neurona preganglionar va a tener su soma. Recordemos que las neuronas tienen tres estructuras básicas, que son dendrita, soma y axón. Entonces la neurona preganglionar tiene su soma en el tronco encefálico o en una de las astas, que sería el asta lateral de la médula espinal. La fibra que la conforma sale con los nervios espinales, es decir, que la fibra de la neurona preganglionar va a ir acompañada de los nervios espinales. Luego tenemos la neurona postganglionar, su soma se encuentra en el ganglio vegetativo y la fibra nerviosa va a establecer sinapsis, es decir, va a establecer comunicación con un elemento efector. Es decir, con este elemento o este órgano glándula que va a ejecutar la respuesta. Entonces, la preganglionar, ella va con un nervio espinal y la postganglionar se va a encargar de llegar hasta el elemento efector, hasta el elemento que va a ejecutar la respuesta. Vamos ahora con la división del sistema nervioso vegetativo. Él se divide en dos sistemas, los cuales son totalmente antagónicos. Tienen funciones contrarias. El sistema nervioso simpático, él va a actuar estimulando en todas las situaciones de emergencia. Él va a realizar funciones ante una situación de emergencia, de peligro, de alerta. Él ayuda al organismo a enfrentar estas situaciones.
Y el parasimpático tiene funciones de mantenimiento como la digestión, la micción y la defecación. Vamos a verlo en esta imagen. El simpático, como les dije, actúa en situaciones de emergencia. ¿Qué pasa cuando estamos en una situación de estas? Se nos dilata la pupila, inhibe la salivación, es decir, se seca nuestra boca, las glándulas salivales no están actuando adecuadamente, se relajan las vías aéreas, por lo tanto hay un cambio en la frecuencia respiratoria, suben las pulsaciones, se acelera el ritmo cardíaco, inhibe la función del estómago, por lo tanto hay personas que cuando están nerviosos, cuando están pasando por un susto, hasta se hacen porque su sistema digestivo no está funcionando adecuadamente, no se está controlando, ni el estómago ni los intestinos. Entonces inhibe la actividad del estómago, inhibe la liberación, estimula la liberación de glucosa, es decir, cuando estamos en una situación de alerta, nuestros niveles de glucosa aumentan, es decir, que es hiperglucemiante. El sistema simpático es hiperglucemiante, sube el nivel de glucosa en sangre. Inhibe la función de la vesícula biliar, inhibe la actividad intestinal, segrega epinefrina y norepinefrina, que son neurotransmisores y a su vez son hormonas. Se encarga de relajar la vejiga. Si la vejiga se relaja, ¿qué pasa si la vejiga se relaja? Orinamos, miccionamos. Entonces, ante una situación de peligro o un susto, también eso se ha observado que las personas se pueden orinar. Promueve la eyaculación y las contracciones vaginales. O sea, que en un susto, en una situación de alerta, esto también puede ocurrir. En el caso de los hombres, una eyaculación sin, o sea, algo que va a ser involuntario totalmente, y contracciones vaginales también. Ahora, el sistema parasimpático hace todo lo contrario. Él tiene las funciones de mantenimiento. Digamos que las funciones normales, controla todas las funciones normales. Contracción de la pupila, estimular la salivación para que la saliva pueda tanto como lubricar la boca, mantener nuestra boca lubricada, como también en el proceso de digestión se encarga de degradar moléculas complejas en moléculas más simples, por ejemplo los carbohidratos. Se encarga de contraer las vías aéreas, ralentizar las pulsaciones, estimular la actividad del estómago, es decir que en una función parasimpática nuestro sistema digestivo va a estar funcionando adecuadamente. Inhibir la liberación de glucosa, estimular la vesícula biliar, estimular la actividad intestinal, contraer la vejiga, contraer los músculos de la vejiga y promover la erección genital. Entonces son totalmente antagónicos los dos sistemas. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Terminamos esta parte del sistema nervioso periférico y ahora nos vamos a ubicar en el libro. Vamos a ubicarnos en el libro, página 100, creo que es la página 100, vamos a ver. Página 100. 102, página 102. Página 102 del libro. Ubíquense en la página 102 del libro. Listo, vamos con la primera parte. La primera parte se llama afianza su aprendizaje y dice relacione ambas columnas. Por cierto, antes de hacer esto, yo les dejé en Cubicol ya la grabación de la clase pasada y allí les señalé que en la primera parte, que también era así como esto, había unos errores y que lo corrigieron. Pero no recuerdo con qué sección fue que cometí ese error. Entonces, si por si acaso fue con ustedes, se me había ido el internet. Como les decía, lo corrigen. Se fijan si en el de ustedes si hay un error y se encargan de corregirlo. Entonces vamos con la número 1. Dice ganglio simpático modificado cuyas neuronas carecen de axón.
ganglio simpático cuyas neuronas carecen de axón. Y esa está aquí arriba la respuesta. Aquí arriba está la respuesta. Si leen, ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué número debo colocar allí? ¿Qué número debo colocar allí? Ah, por aquí me dicen que no se ve lo que estoy compartiendo. Ah, ahora sí. Entonces, la primera, ganglio simpático modificado cuyas neuronas carecen de axón. La respuesta está acá. Lean acá. ¿Cuál sería el número que debo colocar allí? Colocaría entonces la número 2, médula suprarrenal. Médula suprarrenal. Vamos a colocar aquí la número 2. La siguiente. Su soma se localiza en el ganglio vegetativo y establece contacto con el órgano efector. Eso será la neurona postganglionar o la neurona preganglionar. Establece contacto con el órgano efector, o sea, ya para que se ejecute la respuesta. ¿Será neurona postganglionar o preganglionar? ¿Pre o post? Neurona preganglionar o postganglionar. ¿Cuál será? Esto es parte de la estructura de una fibra del sistema nervioso periférico. ¿Preganglionar o postganglionar? Sería la postganglionar. Su soma se localiza en el ganglio vegetativo. Establece contacto con el órgano efector. Es decir, cuando ya se ejecuta la respuesta. Entonces eso sería post, después. Pre es antes, post es después. Entonces sería aquí la tercera. Acetilcolina y noradrenalina, ¿qué son? Aparte de ser hormonas, ¿qué más son? Aparte de ser hormonas, ¿qué más son? Acetilcolina y noradrenalina. Aparte de ser hormonas, ¿qué más son? Acetilcolina y noradrenalina. Aparte de ser hormonas, ¿qué más son ellas? Otra vez me está fallando el internet. Bueno, pero ya. Entonces, acetilcolina y noradrenalina son neurotransmisores. Neurotransmisores. Entonces iría el número 5 aquí. Acetilcolina y noradrenalina, aquí iría el número 5. Iría el número 5. Aquí llevábamos el número 2. Aquí llevábamos el número 3. La siguiente, su soma se puede localizar en el tronco encefálico o en el asta de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Cuál sería esa? ¿Cuál sería esa? Su soma se puede localizar en el tronco encefálico o en el asta lateral de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Cuál sería? ¿Qué número? De las que nos quedan, ¿cuál sería?
¿Sería cuál? Neurona preganglionar. Muy bien, Chantal. Por aquí sería neurona preganglionar. Vamos con la siguiente. Solo consta de fibras eferentes. Del sistema nervioso periférico, él se divide en dos. ¿Cuál de ellos es el que tiene solo fibras eferentes? Del sistema nervioso periférico, este se divide en dos. ¿Cuál es el que tiene solo fibras eferentes? De hecho, solo aparece una opción allí de respuesta. ¿Cuál sería? La 4, sistema nervioso vegetativo. Muy bien, por acá Bel, Mía. Sería el sistema nervioso vegetativo. Y la última, formada por fibras que salen de la médula espinal a la altura de los surcos laterales anteriores de la médula espinal. Esto tiene que ver con las dos raíces de un nervio espinal, que sería la número 1, la raíz anterior. Número 1, la raíz anterior. Un nervio espinal tiene una raíz anterior y una raíz posterior. Sería la raíz anterior. Bien, vamos con la siguiente parte. Copien esto. 2, 3, 5, 6, 4 y 1. Vamos a la siguiente parte. Aquí vamos a responder esto, entonces lo vamos a hacer como siempre. Ustedes me van pasando la respuesta, la que yo vea más adecuada la paso para todos. Entonces vamos con la primera. ¿Qué es un receptor sensorial? Aunque ya esto lo deberíamos de sacar con nuestras propias palabras. ¿Un receptor sensorial qué es? Una estructura que se va a encargar de captar los estímulos externos e internos. Un receptor sensorial es una estructura que se encarga de captar los estímulos externos e internos. Cópienlo así. Receptor sensorial. Una estructura que se encarga de captar los estímulos externos e internos. Por ejemplo, aquí Aisha me envía, los receptores sensoriales son estructuras especializadas del sistema nervioso u otras células asociadas con él, capaces de cambiar su potencial de reposo cuando un estímulo natural específico incide sobre ellos. Entonces, se los voy a enviar y con lo que les dije, lo complementan. Más bien complementa lo que yo les dije con esto. No, perdón, eso no es. Tenía copiado otra cosa, eso no es. Ya, y copiar. Ahora sí. Esa sí es la segunda que envié. Vamos con la segunda. ¿Qué es un ganglio nervioso? ¿Qué es un ganglio nervioso? Un ganglio nervioso se lo pueden encontrar por aquí, por la 101. En la 101 aparece. Es un abultamiento que contiene somas neuronales y se encuentra en la raíz posterior de cada nervio raquídeo. En la 101 aparece como un ganglio espinal. Eso es un ganglio nervioso. Es un abultamiento que contiene somas neuronales y se encuentra en la raíz posterior de cada nervio raquídeo. Página 101, allí está en un cuadrito así, parecido a un diploma. Es un abultamiento que contiene somas neuronales y se encuentra en la raíz posterior de cada nervio raquídeo. De todas maneras, aquí está una definición también que me están mandando. Pueden copiar esta o pueden copiar las del libro, como quieran. Allí les envío. ¿Qué neurotransmisores son los más comunes en una acción parasimpática? ¿Qué neurotransmisores son los más comunes en una acción parasimpática? ¿Qué neurotransmisores son los más comunes en una acción parasimpática? ¿Cuáles son los neurotransmisores más comunes en una acción parasimpática? Por acá creo que dice.
¿Cuáles son los neurotransmisores de este sistema vegetativo? A ver, aquí me dice el sistema nervioso parasimpático, tanto a nivel preganglionar como postganglionar, el neurotransmisor es la acetilcolina, habiendo para la función postganglionar parasimpática dos tipos de receptores, que son los nicotínicos y los, se me fue por aquí, los nicotínicos y los muscarínicos. Estos últimos se encuentran en los órganos inervados. Entonces, ¿cuáles los neurotransmisores son? La acetilcolina y la noradrenalina, pero en mayor cantidad la acetilcolina. Acetilcolina y noradrenalina, pero en mayor cantidad o mayor proporción la acetilcolina. Entonces copien así. Acetilcolina y noradrenalina, en mayor proporción la acetilcolina. Acetilcolina y noradrenalina y en mayor proporción la acetilcolina. Listo. Ajá, aquí hay un errorcito, yo se los voy a arreglar. La número 4. Aquí hay un error. Aquí dice, ¿cuál es la función de las vías eferentes o sensitivas? No es eferente, es aferentes. Porque no puede ser eferentes y sensitivas a la vez. Porque aferentes es sensitivas y eferentes es motoras. Entonces hay un error. ¿Cuál es la función de las vías aferentes o sensitivas? Entonces, ¿cuál es la función? ¿Desde dónde hacia dónde lleva información? ¿Desde dónde hacia dónde lleva información? ¿Cuál es la función de las vías aferentes? Aquí me dicen, las vías aferentes son aquellos lugares por el cual pasa aquella información que tiene características sensitivas. Estas se conectan, se conectan con los receptores cutáneos, reciben los datos sensoriales, pasan por la médula espinal y los envían a las estructuras del encéfalo con el fin de que se produzca una respuesta motora. Por aquí me dicen, estas se conectan con los receptores cutáneos, reciben los datos sensoriales, pasa lo mismo que lo anterior. Entonces, voy a enviar esto que está aquí, pero en conclusión, las vías aferentes o sensitivas que hacen, ellas llevan el impulso nervioso desde el receptor hacia el sistema nervioso central. Llevan el impulso nervioso desde el receptor hacia el sistema nervioso central. Llevan los impulsos. Ajá, por aquí, por ejemplo, Lidia ya me lo había enviado también más cortico. Vamos a copiar esto también. Llevan los impulsos nerviosos desde el receptor al cerebro o médula espinal, que es el sistema nervioso central. Yo creo que la que les cabe es esa, la última que mandé. El espacio es pequeño. Vamos con la número 5. ¿Qué es una función visceral? ¿Qué es una función visceral? ¿Qué es una función visceral? Yo se los dije. Una función visceral son todas aquellas funciones, son todos aquellos movimientos o funciones que realiza nuestro organismo que son involuntarios, que nosotros no los controlamos. Y esto es para mantener el equilibrio de nuestro organismo. Entonces aquí, por ejemplo, es el encargado de realizar el control del equilibrio interno o de la homeostasis. Entonces vamos a enviar esto. Funciones viscerales, no, se me olvida copiar. Eso no es. Es esto.
Es el encargado de realizar el control del equilibrio interno o de la homeostasis. Función visceral son esas funciones que se encargan de realizar el control del equilibrio interno u homeostasis sería aquí. Vamos con el siguiente esquema, que está acá, este esquema de aquí. ¿Cómo ocurre ese arco reflejo? Se percibe un estímulo mediante ¿quién? ¿Quién lo percibe? Por ejemplo, la piel, el oído, el globo ocular. ¿Qué son ellos? ¿Ellos qué son? Son órganos receptores. Mediante órganos receptores se capta ese estímulo. Mediante órganos receptores se capta ese estímulo. Estímulo lo perciben los órganos receptores y eso va a llegar al cerebro mediante una vía ¿de qué tipo? Mediante vías ¿de qué tipo? ¿Vía aferente o vía eferente? Si viene desde el receptor, ¿es aferente o es eferente? Aferente, que les quede claro, muy claro eso. Aferente. Aferente va desde el receptor hacia el sistema nervioso. Eferente va desde el sistema nervioso hacia el órgano efector. Bien, se percibe el estímulo por los órganos receptores. Estos llegan al sistema nervioso central, que es el centro de elaboración, mediante una vía aferente. Entonces, en el sistema nervioso central ocurre la interpretación de ese impulso nervioso, que sería en el encéfalo y la médula, y este va a emitir una respuesta mediante una vía eferente. Eferente va desde el sistema nervioso hacia el órgano efector, es decir, él lleva la respuesta, el aferente va en sentido contrario. Mediante la vía eferente va a llegar hacia un órgano efector para emitir una respuesta. Entonces así ocurre ese control biológico. Se percibe un estímulo en los órganos receptores, este llega al sistema nervioso central mediante una vía aferente, luego emite una respuesta mediante las vías eferentes hacia el órgano efector, que va a ejecutar esa respuesta. Bien, entonces nos queda pendiente nivel de elaboración y el resto de la actividad práctica, que lo vamos a hacer la próxima semana.